Vamos a leer Hechos capítulo 9 y dice la palabra ahí, conversión de Saulo. Fue cuando Pablo se convirtió a Cristo, y Pablo ya era creyente anteriormente de los fariseos. Pero aquí vemos que se convirtió del fariseísmo, se convirtió a Cristo. Entonces mucha gente es evangélico nominal, o sea, evangélico en el ámbito religioso. Pero hay evangélicos que necesitan que conviertan a Cristo, porque se han adaptado a una religión, se han adaptado a un sistema, pero no al sistema de Dios. Entonces, a veces hay pueblos que le llaman religión al catolicismo. Los evangélicos, hay evangélicos que son religiosos también. Hay evangélicos que son religiosos, que se congregan por rutina, oran por rutina, ayunan por rutina, pero no ven poder, no ven resultados. Cuando se ora por algo, pero no hay resultados, se puede convertirse en una religiosidad. La gente está atacando más por el vestuario, la gente está atacando más por la forma de trabajo, cuando lo que debe de hacer es buscar la presencia de Dios y preguntar al Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo el apóstol. Isaías le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Por tanto, ahora el Señor lo envió, al igual que Moisés. Entonces, la religión lo puede atrapar a usted. Y si quiere saber el aspecto de la religión en sí se denomina mundialmente cristiana. La religión en sí se denomina cristiana. Las tres religiones más fuertes son la cristiana, el islam y el judaísmo. Son las religiones más fuertes. Oigan muy bien, las religiones más fuertes son el cristianismo, el islamismo y también está el judaísmo. Las tres religiones más fuertes del mundo. Y a veces nosotros podemos decir que los católicos son religiosos, pero la religión cristiana está compuesta de católicos y evangélicos. Ahí está compuesta la religión cristiana. La religión de los judaizantes está compuesta de judíos. Algunos de ellos están esperando la primera venida de Cristo, porque para ellos Jesús fue un profeta más. Y están los del Islam también. Cada uno tiene sus ídolos, cada uno tiene sus profetas. Nosotros tenemos a Jesús como Dios, 100% hombre, 100% Dios. Nosotros tenemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el primogénito de Dios. No lo tenemos como un profeta más. Pero la religión cristiana se compone de católicos y se compone de evangélicos. Por eso a veces hay gente que le pregunta, ¿usted que es cristiano? Sí, pero ¿cuál? ¿De cuál? ¿Cristiano católico o cristiano evangélico? Entonces, el evangélico se le puso solamente para diferenciarlos del catolicismo. La iglesia evangélica nació a través de la reforma de Martín Lutero, un reformador. El sacerdote Martín Lutero, de lo cual, leyendo el libro de Romanos, él vio que la salvación era por fe y no por obras. La iglesia católica en aquellos tiempos cobraba indulgencias, y lo que hacía era que para perdonar pecados usted tenía que dar cierta cantidad de dinero, y a través del dinero sus pecados eran absueltos, eran perdonados. Pero eso más que todo era un negocio. Entonces Martín Lutero vio que la salvación venía por fe, que no venía por obras, que el sacrificio de Jesús ya había pagado nuestros pecados. Entonces de ahí viene lo que se llama la reforma protestante. La reforma protestante. O sea, alguien tiene que ser iluminado por Dios para ser un reformador. El día de ayer Dios me estaba dando la declaración profética del 2020. ¿Qué es lo que Dios trae para el 2020? Y a veces no estamos viviendo, o sea, en la hora 2018, Dios dio su declaración, 2017 su declaración y los años anteriores. 2019 el Señor dijo que era el año de la gloria de Dios, y compone sus finanzas, compone sus familias, compone su cuerpo y su alma. O sea, no tienen que haber heridas emocionales, tiene que haber transformación. No debe haber enfermedad, y si la hay es porque Dios va a traer sanidad en este año.
Y si hay ataduras es porque Dios va a traer liberación. Cuando Lázaro resucitó, dice la palabra, desátenlo y déjenlo ir. Entonces eso es la gloria del Señor, transformaciones, conversión, llegamiento, unción, pero todo depende del hambre que tenga. Aquí puede haber mucha comida buena, pero si el pueblo no tiene hambre no va a comer. Aquí puede haber palabra buena, la Biblia está llena de tesoros, pero si la gente tiene mentalidad pobre jamás va a querer tesoros, porque ya están acostumbrados a vivir en la pobreza espiritual. El profeta Isaías dice que nos va a enseñar Jehová los tesoros escondidos, pero si habla de escondidos significa que debemos buscarlo y Él los mostrará. Que si clamamos a Él, dijo Jeremías, que nos enseñará cosas grandes y cosas ocultas. Pero ¿por qué muchas veces todas las cosas las vemos pequeñas? Porque no hemos clamado, no hemos buscado. Entonces la búsqueda me ayuda a ir más allá, a ser más grande. Y cuando le hablo de grande, no le hablo de la noche a la mañana, sino que le hablo un nivel más, que usted va creciendo según la búsqueda que tenga. O sea, según el nivel de búsqueda, usted va escalando, o sea, camino hacia la grandeza. Nosotros vamos hacia arriba, vamos hacia el cielo. Entonces, cada escalón que demos en nuestra vida espiritual también nos encamina a que un día seamos nosotros arrebatados por Jesús en los cielos. Entonces, Pablo se convirtió, tuvo que convertirse a ¿quién? A Cristo. Lo escuchaba. Entonces, el jueves anterior hablamos de Jonás. El jueves anterior estuvimos hablando de Jonás. Y el énfasis y el área fuerte de Jonás solamente era una. Y con esa una tuvo grandes problemas. Era la rebeldía. Y la rebeldía le provocó desobediencia. Les decía el jueves que la desobediencia es sinónimo de rebeldía. O sea, cuando alguien desobedece está siendo rebelde, o cuando alguien es rebelde obviamente va a ser desobediente. Entonces el problema de Jonás era que se rebelaba no contra el hombre sino contra Dios. Y esa rebelión contra Dios, desobediencia, provocó que otro pueblo fuera afectado. Y eso es lo que muchos no entienden. Cuando usted se rebela en contra de la voluntad de Dios, mucho pueblo por su causa va a sufrir. Cuando un hombre se aparta de Dios, su familia sufre, su matrimonio sufre más. Cuando los hijos se apartan de Dios, su madre, su padre sufre más si salieron de las drogas o el alcohol. Sus hijos se ponen rebeldes. Si no le hacen caso a Dios, peor para que le hagan caso a los hombres. Eso téngalo por seguro. Si el pueblo se rebela ante los hombres, se puede rebelar contra Dios. Porque la gente, no, que yo amo a Dios. Dios para mí, Dios es todo. Pero lo van a ver con un cigarro de marihuana. Lo van a ver con una cerveza. No, es que yo sé que Diosito me ama, sí te ama, pero tu cigarro no. O sea, tu cerveza no. Tu vocabulario mucho peor. Entonces, hay actitudes de que la gente debe de cambiar. Y Jonás no hablaba mal. Jonás no andaba en chismes. Jonás tal vez tenía amigos, pero se le estaba revelando al que hizo los cielos y la tierra. O sea, si se le reveló a Dios, imagínense cómo no se le podía revelar a un ser humano. Por eso le digo, el que anda bien con Dios, anda bien con los demás. El que anda bien con Dios, anda bien con los demás. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad soberana y Dios le va a administrar por medio del fruto del Espíritu que vaya desarrollando. Pero el que no respeta a Dios, olvídese que lo va a respetar a usted. Olvídese de que lo respete a usted. Entonces ese fue el problema de Jonás, la rebeldía, pero aún así el Señor tuvo misericordia de él. Y las personas que estaban en la barca que iba a Tarsis, esas personas estuvieron a punto de morir por causa de Jonás. Y por eso le digo, no se aparte de Dios, porque su familia puede estar como esa barca azotada por las olas, por las enfermedades, azotada por la contienda, azotada por las disensiones, azotada por infidelidades también. Hay muchos factores que la familia puede ser afectada a través de un acto de rebeldía de una persona que ha buscado la presencia de Dios y después no quiere seguir
el llamado o el propósito de Dios en su vida. Si a usted le dijeron que ser cristiano era fácil, pues le mintieron. Si a usted le dijeron que al venir a Cristo, más si le predicó un evangelista, que los evangelistas a veces exageran, es decirle, si usted acepta a Cristo, su vida va a cambiar. Sí, va a cambiar porque va a ser un enemigo del diablo. O sea, durante la gente no se arrepiente de sus pecados, va a ser amigo del diablo, amigo del mundo y amigo de la carne. De esos tres va a ser amigo del diablo, del mundo y la carne. Pero cuando la persona, al igual que Saulo, se convierte a Cristo, empieza a ser enemigo de la carne, del diablo y del mundo. Entonces, la enemistad va a provocar que su enemigo lo quiera destruir, que lo quiera matar. Y el apóstol Juan dijo en San Juan 10:10 que el diablo, su enemigo, no vino sino para robar, para matar, para hurtar y para destruir. Y la palabra destruir aparece de último, porque ese es el último nivel a lo que el diablo quiere llegar. Pero Dios es grande en misericordia, que Dios todavía le da tiempo al pueblo para que se convierta y se arrepienta de sus malos caminos. Muchas personas que se les invitó a Cristo hoy están en el infierno. Muchas personas que se les invitó a Cristo buenos, hoy dicen que a mí me gustaría ir a la iglesia, pero es que nadie me lleva porque ellos están en sillas de ruedas. Antes lo visitaban en la casa y se iban, tal vez a jugar fútbol o cualquier cosa por esquivar el mensaje de la palabra. Hoy se está pidiendo cultos porque está en una cama, postrado. Dígale a los hermanos que me traigan culto. Cuando Dios quería que lo alabara con su boca, que lo alabara con sus manos, que lo alabara con sus pies. Hoy lo está alabando solo con la mente y escuchando, porque tal vez no puede ni moverse, no puede ni hablar. Tuvo algún accidente en motocicleta, en carro, en algo. Entonces Dios es un Dios misericordioso, pero también tiene su tiempo. Y Jonás se le preparó un pez, porque todavía Dios, oigamos bien, Dios tuvo que tratar con la rebeldía de Jonás porque amaba a 120,000 personas que necesitaban un mensaje. Habían 120,000 personas que necesitaban un mensaje y uno era el que iba a salvar a toda una provincia, a todo un lugar. Lo podía salvar. Entonces, ¿cuánto usted no puede salvar? ¿Cuántas personas no puede salvar usted por un mensaje? Un mensaje suyo puede salvar a la gente de la muerte, de un accidente. Lo puede salvar del suicidio. Usted no sabe cuando va en un autobús cómo va la persona de la par, o la de adelante o los de atrás. Cuando va en un taxi, cómo va ese taxista o cómo van los pasajeros. Pero el Señor sí lo sabe. Y un mensaje que venía de Jehová por la boca de un profeta llamado Jonás iba a hacer que una nación se volviera a Dios. Y esa nación se puso en ayuno al escuchar el mensaje. Puso a ayunar hasta los animales. O sea, era una nación que era temerosa de Dios cuando llegó el mensaje. Y con esto les digo, hay personas que no le van a temer a Dios hasta que escuchen su mensaje, su palabra. Su mensaje y su palabra. Van a tener temor de Dios. Y después este hombre se fue y se enojó por una calabacera porque se secó. Pero Dios le quería enseñar algo. Mire, cuando a usted se le arruina algo o cualquier cosa, a veces hay propósito. O se le pierde algo, hay propósito. Dios quiere enseñarle algo y a veces no entendemos. Y entonces el Señor le dijo, te enojaste por esa calabacera y cuando no valen más esas personas que esa calabacera. Y aquel enojado. Para Jonás era bonito subirse al monte. Quiero ver cuando Jehová destruye esa ciudad. Quiero ver fuegos artificiales. Mira qué corazón de profeta. Por eso le digo, ¿sabe por qué me gusta a mí leer bastante los hombres de Dios, de la Biblia? Porque usted se puede identificar con cualquiera de ellos, sea con Moisés, sea con Elías, sea con Jonás, se puede identificar con cualquiera uno de ellos. ¿Y sabe qué denota eso? Que Dios, como dice su palabra, nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, y a eso los quiso llevar también en el proceso, a la estatura de Cristo. Aunque Cristo todavía no había venido, pero el reflejo de Dios lo quería hacer como Él. O sea, por eso lo llevaba en proceso, los llevaba procesados. Y les digo otra actitud antes de leer la palabra, que me gusta a mí, o sea, que yo admiro, es la actitud de Moisés.
que Moisés estuvo por última vez en el monte y empezó a ver la tierra prometida, que le costó 40 años. Y por eso le digo al pueblo, colabore, porque su líder puede tener mucha fe, pero si usted no colabora, hasta su líder cae en el círculo. Moisés pudo haber atravesado, pero tenía que tenerle paciencia a la gente. Entonces el deseo del corazón de Moisés era atravesar la tierra. Oigamos bien, ¿qué corazón? El deseo del corazón de Moisés era de atravesar la tierra. Dice la Biblia que ahí habían gigantes, que la tierra tragaba a sus moradores. Dice la Biblia que era imposible que el pueblo de Israel los venciera, pero Moisés sabía que al subir al monte el Señor se lo iba a llevar, se lo iba a llevar. Pero si tomamos en la actualidad a un creyente de hoy, yo creo que prefiere irse para el cielo sabiendo que el cielo lo tiene fijo, a ir a pelear contra gigantes, a ir a enfrentarse a grandes murallas de Jericó. Pero el deseo de Moisés era conquistar la tierra. Y si ustedes leen la palabra, ven en los libros de Moisés que todos los reyes que derrotó Moisés. Y cuando van a Josué también ven todos los reyes que derrotó Josué. O sea, era un hombre que había sido formado en el desierto, peleaba en el desierto y todavía quería seguir peleando en la tierra prometida. Eso significa que en el desierto va a haber guerra, voy a librar batalla, pero también en la tierra prometida voy a tener que despojar a aquellos que me quieran robar la bendición. La salud ahí está suya, la liberación ahí está suya, su provisión financiera ahí está. Arrebátelo, peléelo, dígale, eso es mío. El diablo no va a traer temor a mis bendiciones. El diablo no va a traer estancamiento a mis bendiciones. Yo voy a entrar a la tierra a poseer, como dijo aquel, dame ese monte. Dame ese monte, aquellos dicen de otra forma, ¿va? Pero es para destrucción. Eso es para destrucción. Nosotros queremos montes, pero para conquistar lugares. Los montes son lugares altos. Entonces el apóstol Pablo también, esto era el asunto de este no era la rebeldía, el asunto de este era que era un asesino. El apóstol Pablo era un asesino. Y a quien quería asesinar era la iglesia. Ellos tenían como mira a los cristianos de azotarlos. E incluso las ropas de un diácono ungido por el Espíritu Santo fueron puestas en sus manos mientras lo apedreaban. Él ahí estuvo, viendo cómo mataron a Esteban. Y viendo cómo el Espíritu Santo hacía descansar a Esteban, que cuando Esteban le dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, ¿diría usted eso? Le caiga un rayo. Eso fue lo que dijo. Pero había un límite para Pablo. ¿Sabe por qué Pablo resistió hasta el día de su muerte? Porque él también vio cómo otros sufrieron por Cristo. O sea, él no solamente lo hizo por amor a Dios, él también vio cómo asesinaron a muchos, cómo él participó azotando a muchos. Entonces él tenía que padecer lo mismo que sus hermanos en Cristo. Ya una vez convertido, sabía el precio que lo que le tocaba. O sea, cuando Jesús lo llama, entonces él sabía, ya una vez él, después de salir de toda esa conmoción espiritual, emocional y todo lo que vino sobre él, sabía que al seguir a Jesús iba a caer como los otros cristianos. Sabía que el precio que tenía que pagar era grande, que era fuerte y que iba a morir por causa de Cristo, porque todos los cristianos de esa época murieron por causa de Cristo. Entonces vamos a leer la palabra Hechos capítulo 9 versículo 1. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, oigamos bien, amenazas y muerte, número 1, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, o sea, le pidió permiso para ir a evangelizar, no, ¿verdad? Le pidió permiso, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No era, oiga lo que hacía Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, o sea, Dios es un Dios de los de repentes, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí vamos a tenerlo un poquito. Aquí nos habla dos cosas muy importantes. Número 1,
el Señor necesitaba a Pablo para su ministerio. Y número 2, al venir ese reflejo y el resplandor en Pablo, en este caso Saulo, impidió la muerte apresurada de los discípulos del Señor, de los cuales iban a llevar presos. O sea que Dios, al detener a Pablo, también detuvo el espíritu de muerte que operaba en Pablo. Dice que yendo el camino aconteció que a Pablo le rodeó un resplandor del cielo, o sea, porque Pablo vivía en tinieblas. Y escuchen esto: todo aquel que se ponga en contra del evangelio de Jesucristo está en tinieblas. Se oye fuerte, pero todo aquel que esté en contra del evangelio de Jesús, todo aquel que esté en contra de la iglesia, todo aquel que esté en contra de su palabra está en tinieblas. Pero entre más duro es un corazón, para Dios no hay nada imposible de quererlo ablandar. Y Saulo es un ejemplo de un hombre que asesinaba, que azotaba, que golpeaba, hombres que hablan mal de pastores, hombres que hablan mal de liderazgo, hombres que hablan mal de la iglesia hasta con rótulos, hombres que hablan mal. Esos pueden ser los Saulos que Dios quiere rescatar para que después digan: yo antes criticaba a los pastores, yo soy un predicador, yo antes criticaba a todos los cristianos y Dios me mandó el resplandor que vino sobre Saulo. Por eso el apóstol le escribió a los Corintios que Dios toma lo más vil del mundo para avergonzar al pueblo. Toma de lo más necio del mundo para avergonzar al mundo. Toma de lo más vil, de lo menospreciado del mundo para hacerlo algo. Dios toma lo que no es para hacer algo en una persona. Y por eso, donde sobreabunda el pecado, ahí también va a sobreabundar la gracia. Pero no hay gracia si un cristiano no está conectado con Él. Y por eso siempre digo: conéctese con el Espíritu Santo. Porque donde hay pecado y hay un cristiano, ahí está la gracia de Dios en ese cristiano. Hay diferencia. Y cayendo en tierra, dice. Ahora, ¿qué significa caer a tierra? Que se golpeó. Significa que Dios lo humilló. O sea, Dios tuvo que humillar. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que hace persecución contra usted persigue a los de Dios. El que causa persecución contra usted, que se levante contra usted, que se levanta con su familia, está persiguiendo lo que Dios ha plantado en un creyente. Y Saulo no perseguía a los discípulos del Señor, sino que perseguía al Señor de los discípulos, porque quien lo había enviado era el Señor. O sea, si alguien quiere hacer algo contra suyo, se está levantando contra un plan de Dios en la tierra, se está levantando contra Dios mismo. Y para eso usted debe tener una autoestima saludable, porque usted diga: yo soy el diseño de Dios aquí en la tierra, yo soy un plan de Dios aquí en la tierra. Yo no soy perfecto, pero estoy en el proceso del Espíritu Santo para llevarme la estatura de Cristo. Usted es alguien, usted marca la diferencia. Cuando usted anda en la calle, los demonios ven el reflejo de su luz. Los demonios ven el reflejo, el destello suyo, porque usted marca la diferencia entre el pueblo. Nosotros no notamos porque nosotros la mayoría de veces pensamos más naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos en actividades, platicamos cosas normales de la vida diaria, y entonces a veces se lo mete la naturaleza, lo natural. Pero si meditamos en lo espiritual, mientras usted anda en esta tierra, usted es luz, es como un foco en medio de la oscuridad, es como una iluminación en medio donde no hay lumbreras. ¿Y qué es lo que alumbra a un cristiano? Es la palabra de Dios. Lo dice el salmista. Y cayendo a tierra, hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque todavía no lo había conocido. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Acá aparece otro yo soy, miren. Y hay gente que ahora toma los evangelios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Pero después dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Está dispuesto a decirle eso usted al Señor ahora? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que no haga? Necesitamos nosotros un encuentro de Dios, renovar el encuentro con Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, aquí podemos tener experiencias como Jonás o podemos tener experiencias como Saulo. ¿Cuál quiere? Ninguna. Entonces, Señor, dígale como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue más dócil Isaías. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asustados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este discípulo era uno de los que Pablo iba a agarrar para meterlo preso a Jerusalén. Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque era discípulo. Si hubiera sido creyente no escucha nada. Porque era discípulo, dijo, heme aquí, Señor, porque sabía que quién era su Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, hasta orar se puso Pablo, imagínate. Lo mismo que hizo Jonás en el vientre del pez. Porque no podía ver, se puso a orar. Y se puso a orar a aquel que lo había confrontado en el camino. Es aquí que él ora y ha visto en visión, hasta la revelación se le conectó porque ya había tenido un encuentro con Cristo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, no dijo he visto, porque Saulo tenía mucha fama de malo. He oído de muchos acerca de este hombre y no lo conocían. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Oigan, ¿cuántos males ha hecho a tus santos, a tus hijos, a tu pueblo de Jerusalén? Pero sabía que era el Señor el que le hablaba. Hubiera sido un creyente de la actualidad, de hecho, para venir el diablo, ¿cómo me va a decir que va a meter donde aquel sicario? Más bien muerto puede aparecer ahí, pero este hombre sabía quién escuchaba y sabía quién servía. Y más es de los que caminan la pistola. Hay hombres que caminan la pistola aquí todo el tiempo, es invisible porque andan con permiso. Y si lo manda usted ahí, no, que aquel está bien grave, está enfermo, tiene calentura, tiene 4 días que no se levanta. Y le dice, ve allá donde él, eso no viene de Dios. Usted piensa, pero usted mira en visión, pero la pistola ahí a la par de la cama. El mismo temor, mire que el temor hace que la gente vea visiones también. Los celos hace que la gente mire visiones. Entonces por eso debemos discernir la voz de Dios. La gente que tiene celo mira un montón de cosas. La gente que tiene miedo mira un montón de cosas. Escucha cosas también. Es que en ese puente yo escuché unos pasos y escuché que se rieron. Y tal vez nadie era el mismo temor. Pero este hombre estaba conectado porque aprendió a discernir la voz de Dios. Y este hombre lo que le decía al Señor es que este hombre ha hecho muchos males. ¿Cómo querés que yo vaya donde él? Pero no le dijo, esa voz no viene de parte de Dios. Él estaba seguro que Dios le estaba hablando, pero lo que él tenía era temor de cómo era la actitud de Saulo. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad, o sea, ya tenía el permiso, los discípulos ya estaban avisados. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Los sacerdotes tenían mucha autoridad, que cualquier papel firmado la gente hacía lo que debía hacer. Para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí caigo yo, dice María. El Señor le dijo, ven. Oigamos bien lo que habló de este asesino. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y por causa de Saulo nosotros estamos aquí, porque él llevó el mensaje a nosotros.
Pedro se lo llevó a los judíos y Saulo se lo llevó a los gentiles, a todo aquel que no es judío. Le digo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, que los puso en tercer lugar, y de los hijos de Israel. Pero oiga el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, por causa de Dios. O sea, el llamado estaba ligado a una persecución que iba a tener que enfrentar. El llamado está ligado a desiertos, el llamado está ligado a pruebas, todo llamado está ligado a ser procesado, todo llamado está ligado a ser machacado. O sea, si a usted le gusta ir a comprar al supermercado, véndame 3 botellas de vino, pero para que ese vino esté tuvieron que agarrarlo, lo tuvieron que pisotear, así, Señor, y que Dios le dijera, pedime un deseo, un ejemplo, que Dios le diga, pedime un deseo, ¿qué fruta te gustaría hacer? Y usted dice, uva, porque son bien ricas, pero usted no sabe que lo van a machacar y lo van a tener ahí pisoteado, para que salga vino abajo. Tienen. Pero usted puede decir, no, quiero ser aceituna para dar aceite, que lo unjan, pero eso lo muelen con piedra, así, hasta que sale el aceite abajo, una piedra de molino, hasta que empieza a salir el aceite abajo. Y los orujos o las conchas que salen, eso lo machacan más para sacar lo que es los residuos. El último poquito ya el aceite es más barato, de baja calidad, pero el aceite virgen es el más caro, pero es el que se machaca más, porque con más presión, porque es el que sale de inicio. Entonces, el llamado está ligado a proceso, pero también en el llamado, o siendo usted hijo de Dios, porque el primer llamado que recibimos nosotros a ser hijos de Dios, que ese es el mejor de todos para mí, ese es el mejor de todos, porque alguien puede llamarse profeta, apóstol, evangelista, maestro, pero si ya no actúa como hijo de Dios y que no como hijo del diablo, esos títulos ya no valen. Para mí el mejor título de una persona es ser hijo de Dios. Por eso dijo San Juan 1:12, que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que creen en su nombre, dice que les da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y ese es el mejor título que puede tener una persona, ser llamado hijo de Dios. Ese es el mejor título que puede tener una persona, porque tenemos un Padre en el cielo. Entonces era necesario, le dijo, padecer por mi nombre. 17, la obediencia. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, oiga cómo le dijo, o sea, uno recibió revelación. Número 2, si Dios le dijo que fuera, sabía que Dios iba a tenerlo atado espiritualmente, ¿va? Sabía que no se le iba a tirar encima, vos sos cristiano, ya te voy a echar una llave, ya te llevo para Jerusalén, a la cárcel de Jerusalén. No. Este hombre sabía que si Dios lo mandaba, el terreno estaba preparado. Si Dios lo manda a algún lugar, es porque Dios ya tiene preparado ese lugar. No tema. Le dijo, hermano Saulo, le dijo. Hermano Saulo, o sea, ya sabía que el Señor estaba tratando con él. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, ¿cómo no iba a creer Pablo? Si le dijo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos bien este rebelde, asesino, lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí nos habla la palabra de que fue liberado. Entonces aquí podemos ver un nivel de liberación sobre Pablo. El Señor vino y trajo la revelación de él a su vida, pero necesitaba algo, que sus ojos fueran abiertos. Hay muchas personas que se quedan con la revelación de que no, yo creo en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, nació a través de María, creo en Dios también, yo creo también en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene poder.
pero le falta algo, que se salgan las escamas de sus ojos, que su visión vaya más de creer, sino también hacer, porque debemos de ser hacedores. No, de que yo la palabra a nadie se la niego, venga al grupo cuando quiera, pero no visita la iglesia, no quiere que estén llevando el culto, quiere recibir a Jesús, ahorita no, quiere reconciliar con Cristo, ahorita no. Hay que orar para que esas escamas salgan de sus ojos, que mire la realidad de que su vida está en tinieblas, que necesita, así como Saulo, liberación en su vista para tener visión al futuro, de que él le va a heredar a sus generaciones, de que Dios lo va a mandar a hacer, porque Dios cuando da un llamamiento le da una visión a alguien, y podemos ver el versículo 20, que Saulo empieza a predicar. Ahí dice, Saulo predica ¿a dónde? Donde se convirtió, predicó. Y hoy jóvenes aceptan a Cristo, yo quiero ir a evangelizar a China. No, yo quiero ir a Barcelona, quiero ir a Madrid, pero usted conoce los estadios que quiere irle. No, yo quería ir a los Estados Unidos, orar por la visa. Pero el apóstol Pablo no estuvo orando por la visa ni por la bici, sino que se puso a predicar en Damasco. Y sabe cuál era lo terrible de Saulo, que los cristianos pensaban que era como una estrategia para agarrar los presos. A Saulo no le creían, al apóstol no le creían. Aquí era discípulo en ese tiempo, todavía no le habían dado el respaldo de apóstol, pero empezó a predicar desde abajo. Pero empezó en Damasco, donde tuvo el encuentro con el Señor, empezó en esa zona. Entonces dice, vamos a leer eso como extra. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y hoy está mencionándolo. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Oye, buena estrategia, decían los judíos, piensa que vamos a caer. Ya, por el mismo temor no estaban recibiendo un mensaje de la palabra. O sea, el mensaje estaba llegando a través de un hombre que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, que vio a Jesús, que Jesús salió en el encuentro aún desde el cielo, porque Jesús ya estaba en el cielo, ya estaba ascendido. Saulo no anduvo entre los 12. Pero estos por el temor no estaban recibiendo el mensaje. Pero Saulo mucho más dice que se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira que hasta se confundieron. Pero ¿sabe qué es el punto importante aquí? Pablo nunca se rindió, fue el hombre que más escribió. Casi todo el Nuevo Testamento, la mayoría está escrito por Pablo. Lo que le quiero decir es esto: llevemos el mensaje de la palabra. Aún los cristianos no lo querían recibir el mensaje de la palabra, porque pensaban que Pablo los quería llevar presos, pero dicen que Pablo se esforzaba por predicar. Y a veces, no, ahí no vayamos, ahí hemos ido 2 veces, esa gente no quiere nada. Pero Pablo se esforzaba para que la gente creyera en ese nombre, que era el nombre de Jesús, y tener credibilidad en él, en Cristo, de tener él credibilidad entre ellos. Entonces, vamos a leer el siguiente. Saulo escapa de los judíos. Ahí está la primera palabra que Dios le dio: padecer por su nombre. Padecer por su nombre. Y con esto voy cerrando por el tiempo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Después de ser asesino, iba a ser asesinado. Después de ser perseguidor, iba a ser perseguido. Después de ser azotador, iba a ser azotado. Después de ser el que enviaba a los discípulos a la cárcel, lo querían meter en la cárcel. Y dice el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, él se dio cuenta. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. No había salida. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense cosas que tal vez nunca había experimentado. Lo que sí le voy a decir es esto: en Cristo Dios siempre lo va a librar de la muerte, lo va a librar de la persecución. La gente que critica más el Evangelio va a ser muy criticada.
va a ser muy criticada, pero porque Dios le va a enseñar a padecer por su nombre. Y ellos solo van a recordar. Yo me acuerdo cuando hablaba de los pastores, me acuerdo cuando hablaba de la gente cristiana que eran fanáticos del evangelio, que como no tenían que hacer. Entonces Saulo, como él perseguía, como él asesinaba, entonces esos mismos ataques venían sobre él, pero él los entendía. A él no le gustaban claramente, pero los entendía. Entonces muchas veces nosotros pudimos haber hecho como Pablo, pero tal vez nosotros no fuimos asesinos ni dañamos a ninguna persona, pero Dios nos rescató de otro tipo de pecados. Tuvimos un encuentro con Dios, no camino a Damasco, puede ser en una casa, en una célula profética, pudo haber sido en la iglesia, pudo haber sido en un autobús, pudo haber sido en un culto unido, pudo haber sido en cualquier lugar. Entonces Dios salió al encuentro y usted tal vez cayó a tierra, se postró pidiéndole al Señor por sus pecados, y Dios ahí lo levantó, salieron las escamas de sus ojos, y entonces usted empiece a predicar un mensaje de salvación, el mensaje de aquel que lo liberó, de aquel que lo transformó. Y también va a venir gente, no, ese es un pícaro, mentira, ¿qué anda? Seguro por miedo se metió a la iglesia, que esto y lo otro. Muchas veces declaraciones que nosotros podemos haber hecho en el pasado pueden venir sobre nosotros, pero usted no se rinda, siga adelante. En Dios somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y quién más las iba a entender sino aquel que la escribió? Saulo. ¿Quién más iba a entender ese pasaje? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si el que la escribió era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Entonces Dios nos va a llevar de gloria en gloria, nos va a transformar. El problema de Jonás era la rebeldía, pero el problema de Saulo era el asesinato. Estaba llamado por las tinieblas a asesinar cristianos, pero después de ser un asesino, Dios lo mandó a llamar al pueblo a tener vida en abundancia. Entonces nosotros estamos llamados. El siguiente jueves sigo con el llamado de Dios. Vamos a buscar otro personaje de la vida al cual Dios llamó. Cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus defectos, pero en Cristo nosotros también, nosotros somos los que vamos a cambiar esta generación con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y bajo la cobertura del Padre vamos a cambiar esta generación. Lo único que retomamos el valor, el esfuerzo, la valentía y el coraje que los hombres de la Biblia hicieron y nunca desmayaron, porque Dios estaba con ellos y porque el que se quiso desalinear, Dios lo sustentaba, lo disciplinaba o lo fortalecía. Póngase de pie. Recobremos fuerzas a través de la palabra de Dios, a través de la oración. No nos rindamos. Dios llamó a carpinteros, a Jesús como carpintero para ser el Salvador del mundo. Llamó a Moisés como pastor de ovejas, y antes de llamarlo como pastor de ovejas era de los que estaban en Egipto en buenas posiciones económicas. A Eliseo lo llamó como un campesino, cultivaba la tierra mientras Elías lo llamó. Todos los hombres de la Biblia fueron de diferentes profesiones. Mateo fue publicano, cobrador de impuestos. Pedro, Juan, Santiago eran pescadores, se dedicaban a la pesca. Eliseo decíamos que a la tierra. Y cada uno de ellos tenía su profesión u oficio diferente. Nadie era más ni nadie menos, pero cada quien tuvo su asignación. Hoy nosotros tenemos profesiones u oficios o asignaciones diferentes, pero tenemos al mismo Dios de Abraham, al mismo Dios de Moisés, al mismo Dios de Pablo, al mismo Dios que estuvo entre los 12. Ese mismo Dios tenemos. Entonces nosotros no debemos desmayar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús declaro que tú eres el que está aquí entre nosotros. Esta es la generación, Señor, que tú levantarás con poder y con gloria, levantarás con el poder del Espíritu Santo, levantarás con unción y con revelación del cielo. Y en esta hora, Señor, tu pueblo está aquí para
hacer caso a tu llamado. A tu pueblo no le importa el pasado, sino el futuro que tú tienes para ellos. Tu pueblo es nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. En esta noche recibimos tu llamado, Señor, porque